Confinados, por Sergio Rivelli. La ciudad de Ushuaia comenzó siendo una pequeña aldea a fines del siglo XIX, promocionada por el gobierno del presidente Julio Argentino Roca, para poblar una tierra disputada por ingleses y chilenos durante años. En ese contexto, se puso en marcha la construcción de una cárcel modelo con el objetivo de darle crecimiento y desarrollo a un punto geográfico estratégico de la soberanía, sometido al confinamiento y la adversidad climática, para disciplinar a los más peligrosos asesinos, violadores y delincuentes provenientes principalmente de Buenos Aires. Las características geográficas y climáticas del lugar prometían una cárcel infranqueable, a prueba de fugas. Ushuaia, la Siberia criolla, enclave del mismo infierno en la tierra, en el punto más austral del mundo, pobladores, carceleros y presos se referían al norte como el único origen geográfico posible de la llegada de personas y barcos de carga que arribaban a la aldea desde cualquier lugar. Así entonces, el norte eran la Patagonia entera y el resto del mundo. La experiencia de mi abuelo durante los años que trabajó en el presidio como centinela perimetral de la cárcel, las historias de los presos más peligrosos de una Argentina en creciente desarrollo a principios del siglo XX, algunos pocos recortes periodísticos de La Razón, sobrevivientes al paso del tiempo, que daban cuenta de las crónicas cotidianas que se vivían en aquel confinamiento, las anécdotas contadas de mi abuelo a mi padre en primera persona, que llegaban a mis oídos esporádicas, relatadas por mi padre, fueron los condimentos que me motivaron a bucear en las profundidades más oscuras de la mente humana. Hombres indignos y sometidos, condenados a soportar las torturas más sádicas, encerrados en un templo de cemento y acero, para morir enfermos, fusilados y hasta congelados. Del norte llegaban inmigrantes europeos que escapaban de la guerra, las hambrunas y las epidemias, impulsados por la supervivencia en busca de trabajo estable en el presidio, desafiando el idioma, el clima hostil, la soledad. El trabajo forzado era un privilegio exclusivo para los reclusos de mejor conducta. Quienes demostraban colaboración se ganaban el derecho de ver la luz del sol y sentir los fuertes vientos en las inmediaciones del penal en 2 turnos de 4 horas cada uno, de mañana y tarde. Los penados trabajaban talando árboles y picando piedra, custodiados por un cordón de guardias armados, y descargaban provisiones y materiales pesados de los barcos que arribaban a la aldea desde Buenos Aires. La recompensa consistía en carne de mala calidad para la cena y un vaso de vino, un puñado de tabaco y de vez en cuando un periódico viejo para la lectura, que se pasaban de mano en mano. Hoy, comenzado el siglo XXI, continúa siendo por lejos Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo, el personaje más famoso y perverso que habitó el infierno del presidio durante casi medio siglo en que permaneció operativa la cárcel. Se mantiene en lo más alto del podio, integrado por asesinos condenados por tiempo indeterminado, compartido por Simón Radovinsky y Mateo Banks, otros 2 homicidas que se disputan el segundo y el tercer puesto del podio más indigno del que puede ser parte un hombre. El orden del podio de estos criminales no está dado por la cantidad de homicidios cometidos por cada uno de ellos, sino que se clasifican según la finalidad de los mismos, es decir, el motivo que los impulsó a cometerlos. Es por este sentido que el petizo orejudo está considerado indiscutido en el primer puesto de esta horrenda categoría. Cayetano Santos Godino era un joven enajenado mental, hablaba con monosílabos y tenía deformaciones físicas, el largo de sus orejas, sus brazos, desproporcionadamente alargados y delgados, y la cara aniñada del adulto que eran, lo distinguían físicamente. Este personaje siniestro, ya de adolescente, comenzó con su matanza de niños. Mató a 4 infantes e intentó matar a otros 8 en diferentes ocasiones. Además, detestaba a los animales, llegando con su sadismo a cegar caballos. Encontró la muerte en 1944, después de años de encierro y torturas, en manos de sus propios compañeros de cárcel, cuando se supo que él había estrangulado al gato del presidio, la mascota de los reclusos. Godino, a diferencia de Banks y Radovinsky, mataba por satisfacción, es decir, no obtenía nada a cambio más que el placentero morbo de una mente enferma, por causar sufrimiento y muerte a su desgraciada víctima casual. Es por este motivo que se distingue particularmente de cualquier otro recluso.
El petizo orejudo mataba porque sí. Mateo Banks era un estanciero bonaerense, de familia aristócrata. Ambicioso, desmedido y ludópata, perdió su pequeña fortuna personal con el juego, y para mantener su estilo de vida, mató con escopeta a 6 familiares directos y 2 peones de una de sus estancias en un lapso de 16 horas. Luego se disparó en un pie para sostener su coartada, cuando fue a la policía a denunciar un intento de robo en su estancia, aduciendo recibir un disparo de los peones que había asesinado a sangre fría. Un plan tan siniestro como absurdo, para quedarse como único heredero de las tierras que compartía con sus hermanas. Mateo Banks fue el más sanguinario de los asesinos que deambulaban los pasillos del presidio del fin del mundo. Aquella masacre no tenía precedentes en la corta historia criminal de la Argentina. Fue torturado por los carceleros, tanto con golpes de garrote como con raciones mínimas de pan y agua. Banks era el clásico asesino que negaba sistemáticamente los hechos cometidos, aun con todas las pruebas en su contra. Cuando el presidio cerró sus puertas para siempre, a mediados de la década del 40, fue trasladado en barco a Buenos Aires para continuar su reclusión, hasta que un indulto tan polémico como sospechoso del general Perón lo dejó en libertad. Pocos años después, murió absurdamente resbalando en la bañera de su casa, en el barrio porteño de Flores. Simón Radovinsky era adolescente cuando llegó de Rusia a la Argentina. Anarquista extremo, participó de algunas revueltas antisistema en Buenos Aires, una de las cuales terminó siendo reprimida brutalmente por la policía comandada por el coronel Ramón Falcón durante una protesta obrera el 1 de mayo de 1909, con un saldo de varios manifestantes asesinados. 6 meses más tarde, durante un desfile del Cuerpo Policial de Buenos Aires en carruaje, Radovinsky se abrió paso entre la multitud y lanzó con fina puntería una bomba casera al carruaje de gala ocupado por el jefe de la policía, coronel Falcón, y su secretario. Ambos murieron pocas horas después del ataque. El asesinato policial de sus camaradas había sido heroicamente vengado. El joven anarquista escapó corriendo, pero al verse rodeado por la policía, intentó en una rápida maniobra suicidarse sin éxito, al grito de ¡Viva la anarquía! Fue detenido y encerrado en la prisión federal, condenado a muerte por un delito contra el Estado Nacional. Esta situación de Radovinsky llegó a sus familiares en Rusia, quienes enviaron con urgencia una misiva con su partida de nacimiento a la penitenciaría de Buenos Aires, demostrando que era menor de edad, aún tenía 17 años y la condena a muerte no se podía aplicar. Aquella maniobra familiar salvó la vida del héroe de los anarquistas, pero la justicia federal resolvió el envío del asesino al presidio de Ushuaia. El confinamiento era el destino más adecuado para un delincuente y revolucionario tan extremo como valiente. Durante los años que estuvo preso, recibió los peores castigos hasta ese entonces. Raciones mínimas de pan y agua. Los guardias le quitaban y mojaban a su antojo el colchón de su celda durante días. En ocasiones era bañado a la fuerza con agua helada y encerrado desnudo, y hasta le practicaron simulacros de fusilamiento en el paredón. Su juventud y estado físico le permitieron resistir y continuar de pie. Las torturas psicológicas eran las peores, según él mismo declaró tiempo antes de quedar en libertad. En abril de 1930, el presidente Irigoyen le concedió el indulto y a su vez lo condenó al destierro. Radovinsky se radicó en Montevideo, con gran colaboración del grupo anarquista en Uruguay. Trabajó de mecánico hasta 1934, cuando el presidente uruguayo pretendió expulsarlo del país. Tiempo después viajó a España a participar de la guerra civil como voluntario, juntamente con cientos de compañeros de su ideología. Años más tarde se radicó en México, donde murió en 1956 de un ataque cardíaco. Mucho se ha escrito acerca de la isla, del presidio y el confinamiento de pobladores y penados de la cárcel. En Ushuaia, como en otras regiones del mundo y en diversas épocas de la humanidad, está repetidamente probado que el infierno existe en esta tierra. Un infierno creado por nosotros mismos, paradójicamente emplazado en el corazón de un ambiente paradisíaco, rodeado de islas y montañas que se tiñen de blanco cada invierno, enmarcado por aguas turbulentas donde confluyen los océanos Atlántico y Pacífico con un ritmo inquietante. Y no son pocas las voces de antiguos pobladores
que a pesar del horror albergado durante casi 50 años, se alzan y agradecen sin vergüenza la existencia de la cárcel una centuria atrás, hecho que derivó en gran parte a transformar a Ushuaia en la bella ciudad que es hoy. Hace muchos años la cárcel fue cuidadosamente convertida en museo, pero aún conserva entre sus largos pasillos un eco sórdido de tiempos lejanos, sugerentes de las experiencias más oscuras, capaces de cautivar el interés de turistas de todo el mundo. Confinados por Sergio Rivelli.